Bienvenidos a otra entrega de Ética Psicológica, un proyecto de Ascofapsi, COPSIC y la Universidad del Rosario. El día de hoy nos acompañarán Héctor Ocampo y María Clara Cuevas para explorar el rol del psicoorientador y los retos éticos en su práctica profesional. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes nuestro diplomado Ética para Psicólogos. En este diplomado abordamos los principales aspectos que pueden influenciar la práctica cotidiana de la psicología, enfocándonos en los procesos de deliberación y toma de decisión moral, y procurando desarrollar la sensibilidad ante las problemáticas éticas. Toda la información la podrán encontrar en eticapsicológica.org/diplomado. Un cordial saludo para todos aquellos que tienen acceso a este video que se hace en el marco del portal eticapsicológica.org. Mi nombre es Héctor Ocampo. Tengo el honor de estar aquí participando gracias a la invitación del portal. Me presento, yo he sido profesor de la Universidad Católica de Colombia principalmente, de otras universidades en el área de la psicología. También he tenido el privilegio de servir para la Secretaría de Educación de Bogotá en diferentes cargos, en diferentes niveles. He tenido la oportunidad de fungir como psicoorientador, además de haber sido profesor en diferentes niveles de la formación básica y secundaria y media. He sido directivo docente también, y entonces en ese sentido pues he tenido una experiencia muy directa en relación con la actividad nuestra de los psicólogos en el campo educativo. Adicionalmente pues he tenido la oportunidad de participar como magistrado en los tribunales deontológicos y bioéticos de la psicología, tanto en el nivel departamental como en el nacional, que ha sido una oportunidad grandiosa para conocer la dinámica de nuestra profesión, del ejercicio de la vida cotidiana y de aquellos aspectos que ocasionalmente nos presentan inquietudes que debemos aclarar. Estamos hoy en disposición de conversar con la doctora María Clara Cuevas, quien pasa a continuación a presentarse. Gracias, Héctor. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este portal de eticapsicológica.org. Igual que señalaba Héctor, me siento muy honrada de poder compartir con ustedes este espacio de conversación que vamos a tener. Me presento, mi nombre es María Clara Cuevas Jaramillo, yo soy psicóloga, he sido profesora de psicología durante todo el lapso de desempeño como docente en la Universidad Javeriana de Cali. Ya en estos momentos estoy en condición de profesora jubilada, no obstante, continúo ejerciendo como profesora de posgrados tanto en la Universidad Javeriana como en otras universidades del país. Y adicionalmente me desempeño como magistrada y en estos momentos tengo el honor de ser presidente del Tribunal de Ética del Colegio Colombiano de Psicología, región suroccidente del país. También he sido delegada por el Colegio Colombiano de Psicólogos ante el Ministerio de Educación Nacional. Muy probablemente por la experiencia cercana que he tenido con el ministerio y con todo lo que tiene que ver con los desempeños de la psicología en el campo de la educación pública y privada del país, especialmente como investigadora, que llevo más de 18 años investigando sobre el tema de convivencia escolar, pero investigando y trabajando en el tema de la convivencia escolar. Muy bien. Comencemos entonces nuestra conversación, María Clara. Hay una serie de aspectos que, según nos habían dicho, pues es importante que vayamos dilucidando y vayamos poniendo sobre el tapete. Hay uno que me parece a mí supremamente importante y es este. En muchas instituciones educativas en Colombia, públicas y privadas, se desempeñan nuestros colegas psicólogos en el cargo de psicoorientadores de los colegios. Sin embargo, existen psicoorientadores que tienen otros niveles de formación, otros estilos de formación, otras experiencias. Por ejemplo, hay profesores que tienen un título de licenciatura
o profesores que llegan a ser profesores desde otras profesiones, abogados, por ejemplo, ingenieros, y que luego hacen algún tipo de estudio de posgrado, y esos estudios de posgrado pues les permiten ubicarse de pronto en un departamento de psicoorientación en una institución escolar. Entonces, lo primero que hay que dilucidar es como cuál es el papel del psicólogo, cuál es como la función en los departamentos de psicoorientación de las instituciones educativas, qué se espera de nuestros colegas, qué se espera de los demás profesionales que están allí, para que ese trabajo pues cumpla con el papel para el cual ha sido ideado y ha sido puesto allí. Sí, Héctor, yo creo que es un tópico bastante importante de abordar, y bastante importante porque es que, mira, escuchándote desde el inicio, cuando mencionaste la palabra psicoorientación, psicoorientadores, departamento de psicoorientación, yo ya personalmente me empiezo a formular un montón de preguntas, y me empiezo a formular un montón de preguntas relacionadas con qué hay que hacer en psicoorientación, pero sobre todo quién las hace y desde dónde las hace. En especial asumiendo lo que tú estabas señalando, de que en las instituciones educativas hay diversos profesionales con otras formaciones no necesariamente de tipo psicológico que ejercen en esos departamentos de psicoorientación. Desde mi punto de vista personal, cuando nosotros anteponemos esa palabra psico a lo de orientación, a esa función de orientación dentro de las instituciones educativas, pues estamos haciendo una diferenciación que debiera ser relativamente clara, de que se hace una orientación no solo desde el punto de vista genérico, sino desde el punto de vista psicológico. Pero allí es donde yo me empiezo a formular preguntas, Héctor, porque entonces yo me pregunto, ¿la orientación psicológica debiera ser realizada por otras personas que no han sido formadas en competencias psicológicas? Incluimos dentro de la orientación psicológica, pero la hacen la orientación psicológica profesionales con competencias, o sea, formación en psicología. O por el contrario, abrimos el margen para que profesionales que no tengan formación en competencias psicológicas hagan orientación, incluyendo la orientación psicológica. Entonces, ahí es donde yo, más que respuestas, tengo una serie de interrogantes que creo que nos formulamos todos los que de una u otra manera nos relacionamos con ese quehacer de la orientación psicológica en el campo educativo o en el campo de la educación. Entonces, creo que ahí hay como varios elementos que tendríamos sobre los cuales tendríamos o valdría la pena reflexionar. Primero, ¿por qué esa división de psicoorientación? No sé si tú, que has trabajado en las secretarías de educación, que has trabajado directamente, digamos, como directivo docente, pues tienes una respuesta más clara a por qué se llama de esta forma mixta y cuál es la intención de esas funciones. Sí, yo tengo como las mismas interrogantes y las mismas inquietudes. Y además, pues la experiencia me ha permitido ver situaciones en las que, pues lamentablemente, uno encuentra que personas que no tienen la idoneidad pueden acceder a esos cargos, y que en términos generales también depende mucho de los estamentos directivos, de los directivos en las instituciones educativas o de las personas que tienen a su cargo la orientación general de la educación, tanto en lo regional como en lo nacional. Y es que si no hay claridad con respecto a qué es, pues es muy difícil esperar que se tomen decisiones correctas, ¿sí? Pues sin referirse uno a funcionarios en particular, pero cuando uno lo piensa, uno se da cuenta que es frecuente que funcionarios incluso de muy alto nivel manifiestan públicamente su desconocimiento con respecto a qué es lo que el psicólogo hace y qué es lo que ese factor psico
implica en una institución educativa. Lamentablemente uno ve que ese departamento de psicoorientación en algunos lugares y en algunas instituciones funciona muy bien, genera un beneficio muy efectivo para la institución, genera un beneficio muy efectivo para los funcionarios, genera un beneficio muy efectivo para la comunidad y de hecho genera un beneficio muy efectivo para los estudiantes, que son como el objetivo principal de la actividad en los ambientes educativos. Pero también es muy frecuente, lamentablemente, también es muy frecuente que sea por desconocimiento de parte de los directivos y de quienes deben orientar o por desconocimiento de quienes están ahí fungiendo en el cargo, el departamento de psicoeducación se convierte en una buena compañía y no más. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta cuáles son los alcances e incluso las limitaciones que tiene el hecho de que un departamento de orientación en una institución educativa tenga el factor psico incluido allí. ¿Por qué está ese factor allí? ¿Y qué implica que personas que tienen formación psico, que no son solamente los psicólogos, puedan ejercer de manera idónea en esos cargos? Sí, últimamente se han presentado muchas dificultades con psicoorientación. Pensemos nomás en las dos últimas crisis que ha habido en Secretaría de Educación del Distrito, en función primero de la alimentación escolar. O sea, cómo durante los años 2017, 18, 19, el avance en alimentación escolar hizo que en muchas instituciones se dijera, bueno, todos los que están ahí en ese departamento, el de psicoorientación, dedíquense a esto de la alimentación escolar. Por fin encontramos que ponerlos a hacer. Vayan y repartan refrigerios y almuerzos y por fin encontramos algo que entendemos que pueden hacer y que hacen. Me parece muy lamentable que se haya presentado esta situación así, pero la última crisis también es muy diciente, la crisis de la pandemia, en que pues las instituciones tuvieron que irse recluyendo en los hogares y buscando la manera de llegar a los estudiantes y de llegar por estos medios. Los profesores y los directivos se esforzaron grandemente y en muchos casos el departamento de psicoorientación fue el factor que logró conectar a la comunidad educativa, a los padres de familia, a los estudiantes, al estamento docente, a los directivos para hacer comunidad académica utilizando estos medios tecnológicos. Pero en muchos casos, lamentablemente en muchos casos, el psicoorientador ahora, en medio de la pandemia, que es la situación en la que estamos ahorita, en que hacemos esta conversación, el psicoorientador aún no encuentra cuál es su lugar, cuál es su papel, cuál es su función, ¿sí? Andan perdidos y esa situación se debe en gran medida a no tener muy claro cuál es su verdadera función. Sí, Héctor, yo opino lo mismo que tú. Considero que hay un problema importantísimo de falta de claridad. No obstante, me quiero devolver un poco más en relación con lo que voy a anotar, porque nos hemos estado refiriendo a los departamentos de psicoorientación. Y yo igualmente pensaba al escucharte, no en todas las instituciones educativas del país, sobre todo en las instituciones de carácter oficial, nosotros contamos con ese departamento. Lo que sí que es cierto y lo que sí que es más claro y digamos, como bien lo sabes, mucho más reciente, es que se están haciendo esfuerzos desde el Ministerio de Educación Nacional para que esta nueva figura que emerge o que emerge en la normativa vigente, denominada docente orientador, sea la que se instaure y en muchos casos sustituya
esa figura anterior o esa figura con las que sí cuentan algunas instituciones más de carácter privado, que es la del psicoorientador. Entonces, particularmente veo que hay una tendencia, y sobre todo lo hablo con base en mi experiencia reciente trabajando en un proyecto con el Ministerio de Educación Nacional, con el área de calidad de la educación del Ministerio de Educación Nacional, en un proyecto relacionado con convivencia que acabamos de cerrar ahorita el 15 de diciembre, donde trabajábamos, o parte del proyecto al que yo estuve vinculada se relacionaba con el fortalecimiento de competencias para docentes orientadores. Entonces veo que paulatinamente ha habido un desplazamiento del uso del término de psicoorientador a el uso más generalizado del término de el docente orientador o el orientador, quitándole ya un poco la palabra psico a la que yo me refería al comienzo de nuestra conversación. Este orientador, ahí sí retomo lo que tú estás planteando y referido con la falta de claridad, yo pienso personalmente que hay como varios elementos que vale la pena también que los abordemos o que los pensemos o los reflexionemos en voz alta y los reflexionemos de manera compartida, porque es que esta falta de claridad nos interpela directamente a varios niveles. Nos interpela a la disciplina, interpela a la profesión, al gremio, por tanto, interpela a la normativa vigente e interpela a la práctica cotidiana dentro de las instituciones educativas. Entonces, si tú me lo permites, a mí me gustaría que asumiéramos como esos elementos a los que estoy haciendo alusión. Primero, ¿de qué manera esta falta de claridad tiene una relación no solo con que lamentablemente, como tú lo decías, en las instituciones no tengan mucha claridad en términos de qué hace un orientador o un psicoorientador o qué pudiera hacer el departamento de psicoorientación en caso de que lo tengan? ¿Hasta dónde tiene que ver con nosotros mismos? ¿Hasta dónde tiene que ver con nuestra propia disciplina? Y ahí es donde nos vamos al campo de la psicología como ciencia aplicada y tendríamos inevitablemente que remitirnos en primera instancia, más no exclusivamente, y en eso quiero ser muy enfática, al campo de la psicología educativa o la psicología en el campo de la educación, porque son las dos figuras que tendríamos que usar, y preguntarnos hasta dónde tenemos esa claridad que se requeriría para que todas las acciones que nosotros realizamos desde ese ejercicio profesional de la psicología en el campo de la educación o como profesionales de la psicología educativa fuera nítida, de tal manera que no hubiese lugar a esto que tú estás señalando de qué les ponemos a hacer a estas personas si las tenemos en las instituciones educativas. Entonces, no sé tú qué piensas al respecto, Héctor, si tenemos tanta claridad, sobre todo en la especificidad de conocimiento o formación no solo en el saber, sino en el saber hacer, en relación con qué hace o podría hacer un profesional de la psicología diferente de otros profesionales u otros técnicos que laboran en terrenos parecidos e incluso laboran en equipos interdisciplinarios con propósitos comunes, ojalá desde su propia competencia. Entonces, no sé cómo lo ves tú. Yo lo veo como una problemática muy grave, y el hecho de que uno pueda señalarlo, puntualizarlo, meterle el dedo en la llaga, me parece muy saludable para Colombia, me parece muy importante poderlo decir y poderlo poner en claro. El papel que una persona con formación de psicólogo puede ejercer en una institución educativa no es fácilmente reemplazable por otros profesionales de otras especialidades. Tú te referías muy claramente al docente orientador y a la orientación escolar. Y esa orientación escolar, pues las personas la hacen muchas veces con muy buena voluntad, le ponen todo el sentido común,
pero el alcance de la labor sin que se tenga presente todo el hecho de la formación previa en el ambiente psicológico hace que la labor sea una labor pobre, sea una labor ineficiente. Yo creo que debemos enfatizar bastante en el hecho de que la presencia de la psicología y de la psicología educativa y de psicólogos con énfasis o con especialidad o con trabajos de posgrado en el campo educativo son supremamente importantes en todas las instituciones educativas del país y que en la medida en que logremos que nuestros colegas educativos aporten en esos contextos, vamos a conseguir muchos mejores resultados. Y el hecho de que no los haya y de que estemos reemplazando a los profesionales de la psicología por otros tipos de profesionales que carecen de formación como la que tienen los psicólogos para enfrentar este tipo de situaciones, resulta, digamos, socialmente costoso. Sí, yo igualmente sigo preguntándome más que respondiendo, sigo preguntándome en relación con los procesos formativos que tenemos nosotros como profesionales de la psicología y hasta dónde dentro de esos procesos formativos no solo hemos expandido la visión que tenemos acerca de qué hace un psicólogo o psicóloga que se desempeña en el campo de la educación, ya sea básica, primaria, secundaria, educación superior, y hasta dónde en las facultades nos estamos formando, y me hago responsable porque he sido formadora, y estamos formando a nuestros colegas en términos de una proximidad con un campo real existente, o sea, hasta dónde hay una adecuación y hasta dónde encaja eso que llamamos psicología en el campo de la educación, psicología educativa, con todo aquello que es la vida dentro de una institución educativa, donde nosotros tendríamos que entrar a formar parte, vuelvo a insistir en ello, de unos equipos que trabajamos con unas metas comunes, pero desde unos saberes que tienen puntos de encuentro, pero puntos de diferenciación muy claros, porque si no, entonces, ¿para qué existirían profesiones diferenciadas o disciplinas diferenciadas? Por ejemplo, es que tenemos, quiero dar un ejemplo concreto, fresco, y de mi competencia personal y profesional y de mi experiencia. ¿Qué tanto nosotros nos estamos fortaleciendo en competencias para abordar el tema de la convivencia escolar? Y asumo cualquier tema referido a la convivencia escolar. Convivencia escolar relacionado con acoso escolar, que ha sido mi tema de investigación durante muchos años. ¿Hasta dónde no estamos? Y yo entré improvisando a investigar sobre convivencia escolar. Digo improvisando en el buen sentido de la palabra, porque no tenía formación específica ninguna. Y en la medida en que fui transcurriendo y caminando por ese trayecto, me fui dando cuenta que necesitaba fortalecerme en unas competencias adicionales. Entonces yo digo, ¿hasta dónde no estamos dejando de lado un poco esa vida cotidiana dentro de las instituciones educativas? Ese para qué serviría un psicólogo en el campo de la educación, aparte de para ayudar a construir conocimiento y saber los procesos psicológicos y básicos implicados en la construcción de conocimiento, ampliando la visión de qué es educación y de que la educación no es solo construir conocimiento, lo cual es súper importante, pero que esa construcción de conocimiento debe incluir, por ejemplo, la construcción de conocimiento social, pero no solo de conocimiento, sino de competencias sociales. Lo que ahora hubo que incluir, llamado competencias ciudadanas, que por fortuna nuestro ministerio y nuestra normativa los tiene incluidos. Entonces, esa es a lo que me estoy refiriendo, Héctor. ¿Hasta dónde estamos formando nosotros a los profesionales de psicología con esa claridad
de venga, un momentico, usted va a ir a trabajar al campo de la educación, ok, usted va a ir a trabajar al colegio XYZW, a la escuela rural, a la escuela de la ruralidad dispersa, bueno, lo que sea, pero usted va a hacer psicología y la va a hacer de esta manera dentro de algo cotidiano que se llama convivencia o vida escolar. ¿Hasta dónde? Y ahí me pregunto, por eso me pregunto por hasta dónde les estamos facilitando esa construcción de claridad de, mire, estas son sus competencias diferenciales de las de un trabajador, otro profesional adscrito o nombrado o fungiendo como orientador, que tiene la profesión de terapeuta ocupacional, que tiene la profesión de psicólogo, que tiene de sociólogo, que tiene otras profesiones afines y trabajan bien como orientadores. Entonces, ¿hasta dónde nuestros profesionales tienen esa claridad como para que eso se plasme? Y ahí sí me permito conectarlo en una normativa, y esa normativa sea llevada a las instituciones educativas, donde también la normativa tenga la claridad suficiente para decir, claro, es que aquí está el rol y la función diferencial que dentro de un equipo de orientación podrían ejercer aquellos que son profesionales de psicología y que fungen igual que otros como orientadores. Muy importante lo que puntualizas, María Clara. Me parece fundamental que nos cuestionemos ese aspecto, mirando un poquito como en retrospectiva. Y aún sucede hoy en día, cada vez menos, pero aún sucede, es que la formación clínica y el énfasis clínico con el que surgió la psicología en Colombia hace muchos años, que fue como el tinte que tuvo. Después de lo de Mercedes Rodrigo, que fue más una cosa organizacional, la psicología tomó un cariz muy clínico. Y entonces la psicología educativa comenzó a convertirse en un pequeño consultorio ubicado en un colegio, en donde se manejaban historias clínicas y patologías y tenía esa connotación. Hoy en día es un desafío para todos los programas de psicología, el hecho de enfrentar los campos aplicados con idoneidad. Y esos campos aplicados implican que efectivamente el psicólogo tiene que tener un carácter de profesional de la salud, pero ese profesional de la salud psicólogo tiene que ubicarse en los contextos de manera correcta. Y un psicólogo en el campo educativo tiene una función muy particular y muy propia de su labor en el campo educativo y no un precurrente. Y los programas de psicología deben estar dando cada vez con mayor claridad, estar dando los elementos a los psicólogos que egresan para que se desempeñen de una manera apropiada, de una manera expedita, de una manera correcta en campos como el campo educativo. Hay instituciones, incluso instituciones de carácter oficial, en donde psicólogos están desempeñando un muy buen papel y están, digamos, representando muy bien nuestra profesión. Pero también vemos que es importantísimo que desde las facultades de psicología nos preguntemos cómo estamos preparando a las personas para enfrentar ese tipo de desafíos en el campo de la educación y en los diferentes problemas que la educación plantea y que son esencialmente distintos de los problemas de otros campos aplicados. ¿Sí? Tú, por ejemplo, mencionas lo de la convivencia escolar, que es un tema fundamental, importantísimo, clave. Y al lado de ese, pues hay toda otra cantidad de problemáticas propias de los ambientes educativos que nuestros profesionales deberían contar con herramientas y con preparación para enfrentarlos y para aportar en esos campos y para investigar en esos campos y para generar conocimiento en esos campos, sobre todo en contextos muy particulares como las sociedades colombianas y los momentos que está viviendo. Entonces, tenemos en principio esa gran inquietud. El psicólogo en el contexto educativo y las características que debe tener ese psicólogo y la formación que debe tener ese psicólogo.
Y como otra cara de la misma moneda, el hecho de que otras profesiones estén ejerciendo el papel orientador, unas con mucha eficiencia, pero entonces el factor psico, ¿qué significa allí? ¿Sí? La formación que el psicólogo debería tener, y yo creo que de hecho, pues en la mayoría de los casos lo tiene, ese factor muchas veces está ausente. Se me ocurre esto, profesores de matemáticas, por ejemplo, que tienen una formación para la didáctica de las matemáticas, para la formación en matemáticas y eso. ¿Sí? Cuando un profesor de matemáticas se ve enfrentado a qué hacer como un docente orientador, ese profesor entra en una grave crisis, porque no tiene elementos para enfrentarlo. ¿Sí? Entonces, debemos como tener en cuenta esas dos facetas. Y esas dos facetas se convergen en lo que nos trae aquí, que es ética psicológica. Y es que el factor ético toca ahí, porque una persona, psicólogo o no psicólogo, enfrentado a la función de orientación escolar, debe preguntarse primeramente, con toda honestidad, ¿estoy en capacidad de aportar aquí? ¿Sí? ¿Tengo la formación para dar respuesta a los elementos que hay aquí? Yo creo que efectivamente un psicólogo tiene ventajas y uno como que las vislumbra. Por ejemplo, en los concursos que hacen las secretarías de educación e incluso el ministerio para cargos en el ambiente docente, los psicólogos logran puntuar muy bien para estos cargos, que están como formados como de manera mucho más cercana al ejercicio de estos cargos. Pero es necesario cuestionarnos permanentemente sobre la formación del psicólogo y la idoneidad del psicólogo en el medio educativo. Sí, Héctor, estoy pensando también en aquello que dijiste claramente sobre el tinte clínico que ha tomado y que se mantiene en relación con la formación psicológica. Y comparto contigo completamente ese punto de vista. No obstante, eso me lleva a pensar cuál es esa visión clínica que se tiene, porque pareciera que esa visión clínica que se tiene es una visión de que el clínico exclusivamente hace atención terciaria, o sea, atención terapéutica. Y claro, ahí suelen surgir una cantidad de entendidos inadecuados, para no decir malos entendidos, porque efectivamente cuando yo me pregunto, oiga, yo puedo hacer procesos psicoterapéuticos formales, hablando como lo hablan desde la normativa vigente en salud y el talento humano en salud. Los puedo hacer cuando llegó un estudiante a contarme qué le había pasado con su parejita o lo que sea y cómo tiene ganas de quitarse la vida. ¿Yo puedo emprender un proceso terapéutico formal? Pues la respuesta es no. Y la respuesta es no, no solamente porque la normativa vigente no me lo permite, porque la institución no está acreditada y se requiere acreditación para que yo pueda hacer formalmente procedimientos psicoterapéuticos. Pero también porque yo no puedo formalmente utilizar todos los elementos que utilizaría dentro de un procedimiento terapéutico ni las condiciones que utilizaría dentro de un procedimiento terapéutico. Pero ojo, es que yo no puedo limitar la clínica solamente a intervención de tercer nivel. Y ahí es donde me estoy preguntando cuál es la visión que tenemos de la clínica. Yo soy clínica, yo tengo una maestría en psicología clínica y un doctorado en psicología clínica y he ejercido clínica de terapia de consultorio durante muchos años de mi vida. La dejé de ejercer cuando terminé el doctorado, pero eso no quiere decir que dejé de ser clínica, sino que me fui a hacer clínica donde ocurre la vida cotidiana, que es una cosa muy distinta. ¿Y qué tipo de clínica? Promoción de la salud mental y prevención de salud mental.
Y cuando yo reviso la normativa y las funciones de un orientador dentro de una institución educativa, parándome desde el punto de vista disciplinario y conceptual, no me cabe la menor duda que ahí estamos haciendo promoción de la salud mental. De hecho, si nosotros revisamos la última normativa existente del plan de salud mental que rige hasta el año entrante, el Plan Decenal de Salud Mental, ya encontramos unido el asunto de salud mental, promoción de salud mental, prevención y convivencia. O sea, es que es clarísimo que si estamos hablando de salud mental como bienestar integral de los seres humanos, pues que yo tenga una convivencia adecuada es parte de mi bienestar. Y le despojamos completamente el concepto de salud mental de la postura medicalizada de patología, porque es que cuando hablamos de salud mental, hablamos de salud, no de procesos, ni trastornos, ni problemas mentales, sino salud mental. Entonces, a mí me preguntan, ¿usted cuando trabaja en convivencia escolar y en prevención del acoso escolar, trabaja en promoción de la salud mental? No me lo tengo que pensar dos veces, pero vuelvo a insistir, es cuáles son los conceptos que estamos manejando. Entonces, muchas veces la gente que trabaja en la vida cotidiana me dice, pero es que bien, no se puede aquí, no pueden venir a buscar trastornos mentales. Y yo le digo, no se puede, es que no se va en función de eso. Es que la clínica no está persiguiendo a ver quién tiene un trastorno mental. Es que la clínica tiene que apuntalarse en la vida cotidiana y ver cómo se promueve ese bienestar integral. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿por qué nos da tanto miedo decir que vamos a hacer clínica dentro de una institución educativa? Cuando hacer clínica es pensar en el bienestar integral y no solamente en los trastornos mentales. Entonces, fíjate, Héctor, claro, cómo es que esa ampliación conceptual que nosotros, o esa revisión que tenemos que hacer, y esto lo estoy hablando desde la experiencia, con muchos elementos de soporte, digamos, pero también con muchas lagunas y también con muchas brechas que necesitamos llenar desde la disciplina, para que tengamos esa claridad a la que estamos aludiendo en términos de, venga, ¿cuáles son las competencias de psicología clínica que yo puedo usar para trabajar dentro de una institución educativa en la vida cotidiana? Cuando yo promuevo que se relacionen bien, que no usen la violencia, que resuelvan los problemas de una manera pacífica, los conflictos de una manera pacífica, todo esto, yo estoy promoviendo bienestar integral. Y eso se supone que es la definición colombiana de salud mental, bienestar integral. Entonces, ahí es donde yo digo, mire que es que nosotros desde la disciplina también nos hemos enfrascado en marcar unos límites o establecer unos límites. Yo no soy clínica, yo soy educativa, ok, perfecto, pero usted tiene una formación en clínica y unas competencias que le permiten hacer actividades que promuevan el bienestar integral y la salud mental, y eso tiene que ver con la clínica. Y tiene que ver con el bienestar, y tiene que ver con lo social, y tiene que ver con lo educativo. Claro que tiene que ver con todo, porque esas divisiones que hemos hecho son divisiones con fines pedagógicos, pero que en la realidad no la podemos fragmentar de esa manera. Entonces, es donde yo digo, mire, si nosotros construimos, y sigo haciendo, es un llamado a que nosotros nos respondamos preguntas, porque el que resolvamos esas preguntas desde la disciplina puede tener un efecto de cadena, como lo decía yo ahora. Si yo tengo esa claridad y estoy en cualquier instancia donde se está construyendo normativa, política pública sobre qué hace un orientador en el campo en el campo educativo, que cuáles son las competencias del psicólogo como orientador, pues yo puedo ayudar a que quienes están construyendo esa normativa también la construyan apuntalados en esa claridad conceptual, que es la que necesitamos tener internamente para poder hacer construcciones conjuntas con quienes la van a llevar a la vida cotidiana de las instituciones educativas. Y ahí surge, evidentemente, y sobre todo, como tú lo dijiste, lo que nos convoca, surgen unas preguntas éticas gigantes. Porque esas preguntas éticas gigantes, a mí se me atraviesan frases que provienen de nuestra ley
de la 1090, que provienen de los principios éticos, como bien lo sabemos, de los principios éticos universales para psicólogos, de los principios éticos colombianos adoptadas por nuestra ley, y yo me pregunto, el conocimiento de los límites de la competencia, y eso me retumba. Y el que yo, toda acción que realice como profesional de la psicología, independientemente de cómo me llame, es una acción que está cubierta por la ley y los principios, sobre todo por los principios, porque la ley es apoyada en los principios. Y ahí es donde parece que tenemos un poco de dificultades con la gente que está fungiendo como orientador en las instituciones educativas por esa concepción que se está gestando, lamentablemente, acerca de que hablar de lo ético dentro del terreno de la orientación en las instituciones educativas, interpelarnos acerca de preguntas éticas desde la psicología, desde principios éticos que además son universales y los compartimos con todas aquellas disciplinas que tienen que ver con el ser humano, que eso es querer poner a los psicólogos más o menos como meterlos en una camisa de fuerza, cuando lo que estamos haciendo es proporcionando elementos que nos permiten caminar, bastones para caminar teniendo un norte, una brújula, como digo yo, una brújula ética y moral que nos permite tener como primer objetivo de todas nuestras acciones psicológicas ese bienestar y ese respeto y salvaguarda por la dignidad humana y los derechos humanos. Entonces, ahí es donde yo digo, es que esto nos está llevando a cuestionar elementos de tipo ético, Héctor. Esta falta de definición y de claridad nos está poniendo en ese terreno y en esa circunstancia donde sentimos a los principios éticos, sentimos los llamados desde los tribunales, por ejemplo, los sentimos como si fuera que estuviéramos llevándolos a tribunales de inquisición, haciendo cacería de brujas, cuando lo que queremos es el mejor desempeño profesional, pero se quiere no por orgullo propio de la profesión, sino para bien de aquellos a quienes servimos desde la profesión, que es lo que me parece que no podemos perder de vista. Sí, yo creo que puntualizas algo que es supremamente importante y que debemos dejar presente en esta conversación de manera muy clara. Se presenta una situación un poco grande y es una discusión que ha aparecido, yo creo que desde los inicios de la ley 1090, y es aquellos campos que están cercanos a la psicología y cuál es su vinculación y su relación con el código deontológico y bioético de la psicología presente en la ley 1090. Y hay una primera forma de verlo que es como la manera, digamos, superficial y rápida, y es que en una institución escolar un psicólogo que ejerce el papel como orientador escolar está, diríamos, constreñido, orientado, gobernado por un código deontológico y bioético de los psicólogos. Pero su colega, que muchas veces gana lo mismo, hace las mismas funciones, colega que es trabajador social o trabajadora social, o su colega que es, por decir algo, psicopedagogo, no tiene la espada de Damocles de la ley 1090. Y la forma como tú lo señalas es supremamente importante y me parece muy bonita y muy necesaria. Y es que no se trata de que la ética, la deontología del ejercicio de la profesión se convierta en un constreñidor o en una amenaza, sino en una orientación sobre cómo hacer las cosas y cómo generar el mayor beneficio en el ejercicio de la profesión. A mí me parece muy importante, y hablábamos antes de esta conversación con Orlando, acerca del papel necesario que hay de tender puentes y abrir canales de comunicación con otros campos en los cuales nos desempeñamos. Con todos estos profesionales
de otras profesiones que de alguna manera se ven vinculados con el ambiente educativo, con los licenciados en educación, que muchas veces hacen un estudio de posgrado, etcétera, y se vinculan con la orientación educativa, con personas de campos de formación que son como muy cercanos a la psicología, como el trabajo social y como la licenciatura en psicoorientación o las licenciaturas en psicopedagogía. Es muy importante tender puentes con ellos y que el compromiso ético esté iluminando a todos y no que se convierta, como decía yo, en la espada de Damocles ahí amenazante. Yo de todas maneras pienso, y aquí ya voy a hablar un poco más como magistrada de un tribunal que he tenido el honor de serlo desde que se crearon los tribunales y por supuesto se sancionó la ley. Me pregunto por nuestra responsabilidad formativa. No me puedo despojar del rol de docente definitivamente, a mucho honor y con mucho orgullo. Y en los procesos formativos, nosotros estamos facilitando que nuestros futuros colegas tengan esa brújula a la que yo me refiero, que vean esa ley 1090 no como esa espada de Damocles a la que tú te refieres, sino como ese mapa que nos orienta, del que nos podemos prender y hacer como una herramienta que nos ayuda a cumplir el fin para el cual juramos cuando nos titularon como profesionales de la psicología, que está por encima de cualquier cosa, que es ese cuidar de la dignidad del otro, defender la dignidad del otro, trabajar con y por y para la dignidad y el bienestar de los otros, sin apartarnos. Es que nosotros somos una profesión de cuidado y cuidar tiene un sentido ético muy importante y ahí está todo lo de la ética del cuidado involucrado. Entonces mi pregunta es, ¿hasta dónde estamos formando también a nuestros colegas en ese sentido de venga, esto no es una espada que los va a perseguir? No hagan las cosas porque qué tal que me lleven a un tribunal porque yo no hice el consentimiento informado. No es qué tal que me lleven a un tribunal porque no hice el consentimiento informado. Es esta persona yo la debo respetar como ser humano y ella tiene derecho, como parte del respeto a su dignidad, a tomar decisiones que le atañen. Y parte de ese derecho es decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con que yo lo acompañe, lo guíe, le haga terapia como lo queramos denominar. Entonces, cuando nosotros nos apoyamos en los principios para pensarnos la ley, yo pienso que esto adquiere un tinte completamente diferente. Por tanto, los tribunales también. Los tribunales tienen sobre todo, más que una función sancionatoria, los tribunales tienen una función pedagógica. De hecho, como tú bien lo sabes, las sanciones nuestras son de corte pedagógico. O sea, tienen un propósito, es de reflexionemos dónde se nos fueron las luces, dónde cometimos un error, dónde no fuimos prudentes, dónde nos fuimos más allá del límite de la competencia para servir a ese ser humano, para acompañar a ese ser humano. No tienen otro propósito. Pero si nosotros vemos la ley como espada de Damocles, por tanto, el consentimiento informado como una cosa que esa espada de Damocles me impone a la fuerza, ¿y por qué la voy a seguir si yo no estoy haciendo psicología cuando estoy haciendo orientación? Pues es que eso es parte de lo que se presta para todas estas interpretaciones. Pero eso amerita, como tú bien lo planteas, unos puntos de encuentro, pero en primera instancia para unas reflexiones a partir de las cuales podamos consensuar, generar acuerdos primero al interior de la disciplina, para que de ahí sí procedamos con toda esa cadena a la que yo vengo haciendo alusión. Entonces es eso, pero está permeado completamente de principio a fin de los principios éticos, valga la redundancia. Y tú decías algo muy importante, Héctor, es que estos principios no son de la ley 1090. Si nos ponemos a revisar los códigos deontológicos de muchas de estas profesiones con quienes estamos fungiendo los roles de orientadores,
te das cuenta que compartimos un montón de principios éticos. Es que tiene que ser así. Es que si nos postulamos como personas que trabajan con el ser humano, pues tenemos que tener elementos comunes. Y allí es donde vale la pena decir, mire, esto nos es común, pero además yo desde la psicología tengo que, para llevar a cabo este principio y hacerlo vida cotidiana, lo que debo hacer con esta persona es formalizar que él está o ella están de acuerdo con. Formalizar. Es formalizar que estoy haciendo un acto de respeto a su dignidad y a su derecho a decidir. Eso es el consentimiento informado. No es un requisito meramente de firme aquí. Por eso se habla de un proceso dialógico. Pero esto no lo hemos llevado de manera suficiente a la formación de nuestros profesionales de psicología para que esa claridad también nos ayude a caminar con claridad, sobre todo cuando enfrentamos dilemas éticos que ocurren 1000 veces en la vida cotidiana. Entonces, allí volvemos a los principios formativos, Héctor, y cómo desde el principio de nuestra formación tiene que ir apoyada en el principio ético que orienta todas nuestras acciones, en leer en todas esas acciones cuál es la intención ética que se persigue, para que lo ético no parezca solamente de cuando a alguien lo acusan de que tuvo una falta ética ante un tribunal bioético y deontológico. Sí, tú apuntas ahí algo que es fundamental y es el hecho de que tenemos además un deber de hacer oír la voz en relación con la necesidad de tener presente el compromiso ético en todo lo que se hace en el ambiente educativo, no solamente del psicólogo, sino en todos los contextos. Y me parece importante también tener en cuenta esto. A veces se ejercen actividades en la vida cotidiana de las personas sin una reflexión sobre lo ético. Ocasionalmente, con desconocimiento de la reflexión sobre lo ético. Y es un hecho que en muchos contextos esas reflexiones existen, están hechas. Tú hablabas de los códigos deontológicos de otras profesiones, que los hay muy bonitos y muy interesantes. Yo recuerdo que más o menos por el año 2009-2010, la Secretaría de Educación de Bogotá hizo mucho énfasis en la conformación del código deontológico de los docentes de la Secretaría de Educación. Y existe un documento, data del año 2009-2010 más o menos, que es el código deontológico del docente y del docente orientador, pues de hecho, o sea, de hecho. Eso también da otra característica, y es que el psicólogo que está vinculado al medio educativo, por ejemplo, como docente orientador, está comprometido con el cumplimiento de lo ético desde lo psicológico, desde la ley 1090 y también desde ese código que en realidad, según lo que lo conozco, es como mucho más elemental y mucho más sencillo que la ley 1090 y que nuestro código incluido dentro de la ley. Pero que es supremamente útil y que sirve para eso, o sea, para generar contextos en los cuales tanto nuestros profesionales, principalmente nuestros profesionales psicólogos, como las otras personas que están ejerciendo en esos contextos, pongan todo su empeño, pongan toda su actitud para generar el mayor aporte posible. Yo soy un convencido de que los psicólogos y la formación de los psicólogos en los contextos educativos da unas grandes ventajas sobre otras personas que están ejerciendo allí y que están aportando allí. Y que uno dice, el psicólogo en promedio está muy llamado a no ser solamente el psicólogo que está en el departamento de psicoorientación, sino en influir muy poderosamente en las decisiones institucionales, y influir poderosamente en la comunidad, influir poderosamente en la familia, y eso se hace
a partir de una muy buena formación y también a partir de una muy buena claridad desde la perspectiva de los aportes que la ética le hace al ejercicio cotidiano de la profesión. A mí me parece supremamente importante eso y supremamente importante que los psicólogos que estamos en los medios educativos sepamos cómo compartir con los otros profesionales las ventajas de la reflexión sobre lo ético en nuestro quehacer y de las acciones éticamente reflexionadas, producto de la discusión académica, producto de la conversación y del acuerdo, y llegar a esos puntos sin perder de mira el propósito del beneficio que debemos dar a la comunidad, a los estudiantes, a las personas que entran en contacto con las personas que fungen en estos cargos de orientación, de psicoorientación, de orientación escolar. A mí me parece fundamental eso y me parece muy importante que tengamos en cuenta que además del compromiso que hay en la formación del psicólogo, tenemos que formar al psicólogo para que forme. O sea, tenemos que formar al psicólogo para que cause un impacto, para que su sola presencia genere un efecto en las comunidades. Tú te has preocupado mucho en tu trayectoria sobre la convivencia, incluso estuve leyendo por ahí unos textos tuyos sobre el asunto del matoneo entre los estudiantes, ese asunto de la violencia entre los niños, y uno dice, qué bueno que un psicólogo con una sólida formación aporte a sus colegas, a su institución, para que el ambiente formativo genere una Colombia menos violenta, genere una Colombia más dialógica, genere una Colombia más convivencial. Todavía nos falta mucho caminar en ese aspecto, creo yo, María. Nos falta mucho caminar en ese aspecto y yo creo que resolviendo parte de estos interrogantes o de estas dudas o de estas brechas o de estas zonas lagunosas que tenemos dentro de nuestro ejercicio profesional en el campo de la educación, yo creo que es mucho lo que nosotros tenemos que aportar. O sea, no me cabe la menor duda y vuelvo a insistir en estos equipos interdisciplinarios en los que trabajamos dentro de las instituciones educativas como debe ser, porque no hay disciplina que sola por sí misma dé abasto. Primero, para explicar ningún fenómeno y segundo, para abordarlo, pues por supuesto, menos para abordar algún fenómeno. Pero que allí nosotros seamos capaces de aportar desde nuestra especificidad de competencia y que cuando yo hablo desde lo psicológico no se trata de que forme a otros para que hagan lo que el psicólogo debe hacer, sino para que tengan información y conozcan el sentido de qué es lo psicológico que yo puedo aportar para esta meta común de la convivencia, del construir paz desde las instituciones educativas, desde permearnos de una cultura de paz, pero permearnos no como discurso, sino como acción de vida cotidiana, que tiene todo que ver con lo ético. Todo que ver con lo ético, es decir, eso es una postura ética, eso es conexión moral. Y eso es lo que si a mí me preguntas qué he estado investigando últimamente en convivencia escolar, te digo, estoy investigando conexión y desconexión moral, pero eso es una postura ética frente al otro, no tiene otro nombre. Claro. Es una postura respetuosa frente al otro. Pero esto es una cosa que implica ir construyendo claridades, que muchas no las tengo todavía, que por suerte las sigo persiguiendo y las sigo buscando y lo seguiré haciendo. Pero sí tengo una brújula en estos momentos después de haber sido más de 15 años magistrada de un tribunal de ética. Veo todo esto como vuelvo a insistir en mi figura, una brújula que me ayuda a mí a orientarme, a orientar mi pensamiento, a orientar mis dudas, pero sobre todo a orientar mis acciones. Siempre buscando hacer lo mejor posible para aquellos con quienes hago o llevo a cabo el ejercicio de la profesión. Entonces, es eso, es un llamado también a que nosotros tengamos en cuenta cómo hay una cantidad de situaciones problemáticas, de
elementos que emergen cotidianamente. Mira, la pandemia nos puso a nosotros a nivel global, nos puso a reflexionar, nos puso a pensar, y por supuesto a los docentes orientadores con quienes estaba acompañando desde el Colegio Colombiano de Psicólogos como parte del equipo de respuesta psicológica ante la emergencia por COVID. Una de las poblaciones con las que hemos estado trabajando es la población del suroccidente del país de docentes orientadores, acompañándolos en cómo acompañar lo que tú decías, esa responsabilidad formativa, en cómo acompañar a estas personas, a todos sus educandos y sus familias y sus compañeros, profesores, docentes, directivos, etcétera, para que transitemos esta experiencia que universalmente estamos viviendo de tal manera que nos afectemos negativamente de la mejor manera posible, por decirlo de alguna forma positiva. Sí. Para que construyamos resiliencia desde esta experiencia que nos ha sido tan difícil. Claro que sí, claro que sí. Pues yo creo que hay mucha tela más para cortar, doctora, y pues veo aquí en el chat que ya nos invitan a que vayamos concluyendo, y yo no quiero que concluyamos la conversación tan grata contigo sin hacer énfasis en un punto que tú mencionaste, y es esto. La profilaxis primaria, ¿cierto? La acción preventiva, la formación para el bienestar. Es supremamente importante en el medio educativo. Yo creo que el medio educativo es como el medio más apropiado, como la tierra más abonada para sembrar las semillas de una sana convivencia y de una sociedad que cambia. Y entonces es supremamente importante tener en cuenta que en la formación del psicólogo hacer cada vez mayor claridad, a pesar de todo el énfasis que se hace en el asunto de salud como profilaxis terciaria y como tratamiento y como intervención y detección de los trastornos, en la profilaxis primaria que realmente produce los efectos más visibles y más benéficos para una sociedad. A mí me parece que ahí hay un tema supremamente importante que hay que tener en cuenta y que hay que capitalizar de una conversación como esta. Por supuesto, y yo a ello me sumo evidentemente, y solo quisiera agregar que creo que tenemos asuntos pendientes que reflexionar en primera instancia, primero reflexionarlos para resolverlos y generar acuerdos disciplinares, pero sí hago un llamado muy particular a que todo lo que se piense desde la disciplina se piense de la mano con una formación ética, porque es esa formación ética la que le da el sentido a aquello que hacemos y a aquello que pensamos, a aquello que construimos, investigamos y proponemos. Entonces, para que todo eso que vayamos a construir desde la disciplina esté totalmente permeado de esos principios éticos que son la razón de ser fundamental. Pero el llamado es entonces, venga, no desprendamos lo uno de lo otro, no desprendamos lo uno de lo otro, que sea redundante tener que hablar de lo que ya está construido como parte de la disciplina, que sea un agregado cuando hablamos de lo ético, sea un agregado porque ya está construido en la esencia de la construcción de aquellos interrogantes que tenemos con respecto a la formación disciplinar, a las competencias adicionales en las que tenemos que pensar o fortalecer en nuestra formación de nuestros estudiantes y futuros colegas y profesionales de psicología. Entonces, es un llamado desde lo ético, es un llamado desde apoyarnos en estos principios para que vayamos resolviendo poco a poco estas brechas, estos interrogantes, estas situaciones duales que se están presentando, estos conflictos éticos, estos dilemas éticos y permitir que todos hagan lo psicológico cuando nosotros tenemos unas competencias especiales como profesionales de psicología que debemos defender no solo por la profesión, sino por el bien de aquellos con quienes trabajamos. Es un hecho. Es un hecho. Pues, doctora, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una oportunidad de conversación muy productiva y esperamos que cuando esta conversación haga presencia
en el portal de éticapsicológica.org pueda de alguna manera aportar a las reflexiones que muchas personas deben estar haciendo sobre estos mismos temas. Pues sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, porque sin un interlocutor como tú, difícil hacer reflexiones en voz alta, que fue lo que estuvimos haciendo. Sí. Y también sin una plataforma como Ética Psicológica, pues difícilmente nos sentamos a hacer estas reflexiones conjuntas. Sí. Así que muchísimas gracias. Ojalá esto sea apenas el abreboca de una serie de reflexiones conjuntas que nos hagamos para poder llegar a esas claridades a las que tú hiciste alusión desde el comienzo de nuestra conversación. Gracias por acompañarnos en este diálogo. Antes de terminar, y como parte de los esfuerzos que se señalaron para complementar la formación de todas las psicólogas y psicólogos, queremos invitarlos a participar de nuestro diplomado Ética para Psicólogos. Este diplomado es una experiencia de formación en línea que busca llevarles las herramientas, conocimientos y experiencias claves para la toma de decisión y el ejercicio ético de la psicología. Hemos en nuestra experiencia descubierto que los conocimientos en ética y moral no pueden estar desligados tanto de la experiencia profesional como de los conocimientos técnicos. Por eso, hemos conformado un equipo diverso de profesionales que los acompañará en esta experiencia formativa. Uno de nuestros docentes es el magistrado Fernando Díaz Colorado. Quiero enviar un saludo muy especial a los profesionales, colegas y a los estudiantes que estén interesados en vincularse al curso de capacitación que programa Ética Psicológica, en donde se trabajarán todos los temas que actualmente nos plantea el desafío del ejercicio profesional de la psicología. Como es bien sabido, hoy en día estamos enfrentando innumerables problemas y dificultades en el ejercicio de la profesión, dada la modificación que hemos venido observando a través no solo de la pandemia, sino de la ampliación de las TIC y de los ejercicios de carácter tecnológico en el ejercicio de la profesión de psicología. El módulo que les voy a trabajar yo tiene que ver con el ejercicio deontológico y con la aplicación o el seguimiento de los principios, normas, valores que sustentan la Ley 1090 de 2006. Los invito a que participen. Va a ser un trabajo y un ejercicio de análisis de casos y de debate profundo sobre las ideas que sostienen la psicología en Colombia en estos momentos y en otros lugares del mundo. Lo espero y creo que va a ser un ejercicio supremamente interesante y muy útil para su vida profesional. Por esto hemos planteado un diplomado en 5 módulos que permitan observar y conocer la complejidad de la temática ética. El primero de ellos, la base de la reflexión ética y moral, guía al estudiante hacia la sensibilidad en las diferentes problemáticas y entender qué es lo que está en juego al momento de pensar moralmente un problema. El segundo, las teorías éticas, dan herramientas de juicio, elementos de justificación teóricos y conceptuales sobre los problemas, cómo solucionarlos y cuál es el tipo de argumentación que se podría generar. Una de estas formas de argumentación está dada en nuestro tercer módulo, los principios éticos, que a través de unos principios generales de prácticas profesionales muy aplicadas a la psicología, permiten la toma de decisión. Pero esto no puede olvidar los contenidos del cuarto módulo, la deontología profesional. Este módulo permite reconocer las leyes, reglamentos y regulaciones que debe tener en cuenta todo psicólogo al momento de ejercer su profesión de manera ética y responsable. Finalmente, la psicología ha abordado la moralidad como uno de sus temas de estudio. Cada uno de estos módulos estará acompañado por un docente especialista en el área. Uno de ellos es Diana Paola Pulido. Buenas tardes, hola a todos, me presento, mi nombre es Diana Paola Pulido, yo soy psicóloga de la Universidad Nacional, una maestría en Psicología Clínica de la Javeriana y soy candidata a doctora en Bioética de la Universidad del Bosque. Los invito a ustedes a participar en este curso que brinda Ética Psicológica. Es un curso que hemos diseñado en función de que los profesionales en psicología puedan contar con diferentes herramientas para poder hacer un análisis ético. El primer módulo lo van a ver conmigo y en ese primer módulo pues vamos a sentar las bases para una reflexión ética y moral. Y para poder trabajar esas bases de reflexión ética y moral, vamos a trabajar diferentes ejercicios para poder identificar
la identidad, perdón, la redundancia, identidad ética profesional. Y a partir de eso, pues va a hacer como una revisión tanto teórica, pero también de alguna manera con ejercicios experienciales hasta cierto punto que permitan no solo que tengan clara la diferencia entre ética y moral y conocer los pasos de una deliberación ética, sino que también cuenten con elementos reflexivos y que empiece a desarrollarse o a profundizarse un poco más el pensamiento crítico y reflexivo, que es fundamental en el desarrollo ético. Espero verlos en el curso, un gusto saludarlos y bueno, que estén muy bien. Para llevar a cabo su inscripción o conocer más información, los invitamos a visitar la página eticapsicológica.org/diplomado. Muchas gracias y esperamos que puedan acompañarnos en esta experiencia de aprendizaje.